¿Qué tal, profesora? Para finalizar con los entregables, para el tercer parcial desarrollaré el tema de salto hidráulico y método de flotador. Este proyecto es para la materia de tuberías y canales con la profesora Ruth Martínez Fonseca, su servidora Naya Jiménez Eric, perteneciente al grupo 5CM04, con una fecha de entrega junio 2021. Vamos a entender que el salto hidráulico va a ser un fenómeno de la ciencia en el área de la hidráulica. Frecuentemente lo vamos a observar en canales abiertos, naturales o artificiales. Sucede cuando un fluido a altas velocidades se va a descargar en zonas de menor velocidad. Se va a presentar una ascensión de la superficie del fluido. Este fluido va a ser frenado bruscamente y va a intentar incrementar la altura de su nivel, convirtiendo parte de la energía cinética inicial en energía potencial y sufriendo una inevitable pérdida de energía en forma de calor. Para entenderlo, vamos a observar el siguiente diagrama. Podemos observar que vamos a tener un régimen de flujo en un régimen subcrítico por debajo y de repente choca con un flujo en su régimen subcrítico que va a estar alto. Como puede ver, aquí se está creando nuestro salto hidráulico. A este le vamos a llamar que va a ser un salto hidráulico natural y este se va a poder crear a causa de una roca o un obstáculo natural que vamos a tener en nuestro cauce. Para la medición del caudal ocupamos la expresión Q es igual a V sobre T, donde Q es el caudal o gasto, V es volumen y T es tiempo. En cuanto a la medición de velocidad del gasto, existen diferentes métodos y medidores, distintos dispositivos. Cabe aclarar que los métodos para medir el gasto son directos e indirectos. Generalmente se mide un parámetro, una carga o volumen, a partir del cual se va a calcular la velocidad, y una vez obtenida esta, podemos aplicar la ecuación de continuidad que vimos anteriormente. Una premisa básica es que cuando se diseña una tubería o un sistema de tuberías es que éstas trabajen a tubo lleno, a presión. Sin embargo, hay ocasiones en que éstas trabajan a tubo parcialmente lleno, es decir, como canal se dice que canalean. Algunas razones pueden ser la baja eficiencia del equipo de bombeo o en el acuífero en el cual se va a extraer el agua. Según sea el caso, se pueden aplicar diferentes métodos o se pueden usar diferentes equipos de medición para obtener el gasto. Los métodos diáfono más utilizados son velocidad y sección, estructuras hidráulicas, método volumétrico, método químico o el método combinado. El método a emplear en el experimento va a ser el método del flotador. Este se utiliza cuando no se tienen equipos de medición y para este fin se tiene que conocer el área de la sección y la velocidad del agua. Para medir la velocidad se utiliza un flotador, pudiendo utilizarse como flotador cualquier cuerpo pequeño que flote. Como ejemplo podemos utilizar un corcho, un pedazo de madera, una bola de unicel, una botella, etc. Este método se emplea cuando no tenemos el equipo necesario, cuando tenemos una excesiva velocidad del agua, cuando tenemos una presencia frecuente de cuerpos extraños en el agua. El método de flotador relaciona el área de la sección que conduce el agua y la velocidad de escurrimiento. Se utiliza en canales y da solo una medida aproximada de los caudales, siendo necesario el uso de otros métodos cuando se requiere una mayor precisión. La metodología es la siguiente. Se elige un tramo del canal que sea recto y de sección transversal uniforme, entre 10 y 30 metros de largo, donde el agua escurra libremente. Para determinar la velocidad que lleva el agua en esta sección, se marca en el terreno la longitud elegida y se toma tiempo que demora el flotador en recorrerla. Para determinar la velocidad vamos a dividir la longitud del tramo por el tiempo que tarda el flotador en recorrerla. Aquí podemos ver unas imágenes en donde tenemos el ancho de nuestro caudal. Este ancho lo tenemos divididos en diferentes secciones. Esto quiere decir que lo vamos a dividir y vamos a tomar la distancia que tenemos desde la superficie hasta el fondo del caudal. Tenemos también dos puntos, tenemos nuestro punto de inicio y tenemos nuestro punto final, donde vamos a tener que dejar caer nuestro flotador y con ayuda del cronómetro tomaremos el tiempo que tarda en recorrer toda esa distancia. La distancia es la elegida entre 10 y 30 metros. El método lo realizaremos en un caudal que se encuentra en la localidad de Apasco, Estado de México. Determinamos la longitud de nuestro caudal. Para este ejemplo es de 10 metros. Determinamos la
medida de nuestro ancho de caudal, el cual nos arrojó una medida de 2.64 metros. A este lo dividimos entre punto 20 para determinar las secciones. Estas secciones nos van a servir para poder saber la distancia que hay de la superficie al fondo del caudal. El siguiente paso es tomar las medidas de la superficie del caudal al fondo en las secciones que tomamos a cada 20 centímetros. Estas las emplearemos más adelante. Una vez obtenidas las medidas, podemos proseguir dejando caer nuestro flotante. Para este ejemplo emplearemos el uso de una pelota de esponja. Con ayuda de un cronómetro tomaremos el tiempo que tarda en transcurrir desde nuestro punto A hasta nuestro punto B. Este procedimiento lo realizaremos al menos 5 veces para obtener un promedio de tiempo y así ajustarlo al más adecuado que tardaría la pelotita en todo el trayecto. Los resultados los plasmaremos en una planilla, en donde en la primera tabla tendremos los 5 lanzamientos que hicimos de la pelotita y sus 5 diferentes tiempos. A estas les tenemos que sacar un promedio. En la siguiente tabla tenemos la distancia de recorrido que fue 10 metros, transformados a centímetros nos darían 1000 centímetros. Tenemos el ancho del río, igual transformado en centímetros, 260. Después tenemos que calcular la velocidad promedio del flotador. Para esto hay que dividir la distancia del recorrido sobre el tiempo promedio que sacamos anteriormente. Para este ejercicio nos da un total de 28.79 centímetros por segundo. Al igual que hicimos con el tiempo, haremos lo mismo con la profundidad del corte del punto A, donde tendremos nuestras 13 secciones, nuestras 13 diferentes profundidades. A estas también les tendremos que sacar un promedio que más adelante vamos a ocupar. Continuamos con el cálculo del área del corte, que es la multiplicación del ancho del río por el promedio de la profundidad del corte que obtuvimos anteriormente. Nuestra área quedaría de 260 centímetros multiplicado por el promedio de 8.50 centímetros, dándonos un total de 2.210 centímetros cuadrados. Para el cálculo del caudal, simplemente hay que multiplicar el área del corte por la velocidad que obtuvimos. Nuestro caudal nos quedaría de 2.210 centímetros cuadrados multiplicados por la velocidad de 28.79 centímetros por segundo, quedándonos un caudal de 63.615.43 centímetros cúbicos por segundo. Por último, al resultado que obtuvimos de nuestro caudal o gasto, tenemos que multiplicarlo por el coeficiente de fricción del suelo. Para este ejemplo es de 0.80, al ser un suelo irregular o rugoso. Si fuera todo lo contrario, fuera un suelo regular y liso, sería un coeficiente de 0.90, por lo cual nuestro caudal multiplicado por este coeficiente nos quedaría de 0.80 por 63.615.43 centímetros cúbicos por segundo, dándonos un total de 50.892.34 centímetros cúbicos por segundo. Como sabemos, el caudal se maneja en litros por segundo, por lo cual hay que realizar la transformación y simplemente hay que hacer nuestra división de nuestro caudal, dividirlo sobre 1000, quedándonos un caudal total de 50.90 litros por segundo.